Nuestro siguiente invitado ya tuvimos la suerte de escucharle ayer por la tarde con los Barbers. Es un tejedor de letras y no da puntadas sin hilo. Es director de la Escuela de Literatura Científica Creativa, es ingeniero agrónomo de formación, ganador del Premio Prisma por su libro Equilibrio de Tensiones y acaba de sacar otro libro precioso que se llama Tres rendijas para mirar el mundo, relatos que cuentan la ciencia con las sílabas contadas, de que yo, por cierto, he tenido la enorme suerte de hacer el prólogo. José Antonio Bustelo, la entrenadora nucleica. Pues nos vamos a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, concretamente a la final de remo, en la modalidad de 8 con timonel femenino sobre una distancia de 2.000 metros. Recogerle tranquillo. Ahora. Bien pronto, la enérgica boga de las estadounidenses las coloca muy pronto en cabeza, mientras van marcando sus efímeras 8 huellas sobre las tranquilas aguas a una cadencia de 36 paladas por minuto. La timonel estadounidense arenga a sus compañeras mientras vigila la proa de las rumanas que se acerca por la calle 4. Finalmente, con un último esfuerzo, la embarcación estadounidense cruza la línea de meta y ganan la medalla de oro. La que lo celebra levantando los brazos es Susan Francia. Entre el público está su madre, Katalin Karikó, que tiene otra importante victoria personal que celebrar en este momento. Hace 6 días que le aprobaron para publicación su artículo sobre una modificación del ARN mensajero. Katalin ha conseguido esa victoria después de una travesía mucho más larga y complicada que la que aquí acaba de culminar su hija. Katalin Karikó se empezó a interesar por las terapias de ARN en la década de 1980, mientras trabajaba como investigadora en el Instituto de Investigaciones Biológicas de su Hungría natal. Le fascinaba la capacidad del ARN para poder inducir las instrucciones en el organismo y que pudiera fabricar su propia línea de combate contra enfermedades. En 1985 emigra con su familia a Estados Unidos tras aceptar una plaza en la Temple University. Su hija Susan, que por entonces tenía 2 años, lleva consigo un oso de peluche donde Katalin ha escondido los $1.000 que ha conseguido tras vender su coche en el mercado negro. Pero la estancia en la Temple University solo dura 4 años a causa de una amenaza de deportación por una disputa con su jefe. Así que coge sus ilusiones y se marcha a la Universidad de Pensilvania. Aquí comienza a trabajar en terapias de ARN para aumentar la tasa de éxito en los trasplantes de vasos sanguíneos, pero se encuentra con un problema. El ARN tiene alma de dragón. Al inocularlo, induce en el sistema inmune una severa respuesta inflamatoria que resulta letal en casi todos los casos. La mayor parte de investigadores huyen de esta línea de estudio, viéndola un callejón sin salida, pero Katalin continúa con tenacidad queriendo explorarla. Le deniegan cada línea de financiación que solicita hasta que finalmente recibe un ultimátum de la universidad. O abandona esta línea de investigación o su nivel académico sería rebajado y su sueldo rebajado también. El dragón vuelve a devastar la vida de Katalin. Por esta época se le diagnostica un cáncer y su marido, que ha vuelto a Hungría para renovar su tarjeta de residencia, se queda allí atrapado 6 meses por un problema con su visado. Ella mientras sigue trabajando, aceptando sus humillantes condiciones académicas. Pero en 1997, junto a esta máquina, a Katalin le cambia el destino. Mientras fotocopia unos artículos, Drew Weissman, un inmunólogo recién llegado, espera su turno y se ponen a hablar de lo que está trabajando cada uno. Y en Drew, Katalin finalmente encuentra un oído para su idea y fondos para financiarla. La nueva década trae tanto a Katalin como a su hija Susan
nuevos horizontes. En la misma universidad donde su madre sigue trabajando en el más bajo escalafón académico y sin laboratorio propio, Susan ingresa como estudiante en el año 2000. Está convencida en que quiere centrarse en las asignaturas y dejar de lado los deportes, pero viendo el folleto del equipo de remo, decide que merece la pena intentarlo. Cuando empieza a destacar en esta disciplina, surge la oportunidad en forma de campeonato nacional. El entrenador sustituye a una compañera lesionada de muñeca y pone en su lugar a Susan. Lo cierto es que después de 3 años de resultados mediocres, ese año el equipo se alza con el campeonato. Y Susan, con la misma determinación que su madre, decide que tras graduarse perseguirá el sueño olímpico. Mientras, Kathleen y Drew intentan buscar cuál de los 4 nucleósidos del ARN es el responsable de esa severa reacción del sistema inmune, y encuentran que lo produce la letra U de la secuencia del ARN, la uridina. De manera que una posibilidad sería buscar un compuesto equivalente a la uridina con una función similar, pero que no despertara ese dragón del sistema inmune, esa severa respuesta. Y encuentran que hay un compuesto, una uridina disfrazada, que hace esa misma función sin despertar la severa respuesta. Con lo cual, de la misma manera que el entrenador sustituyó a la compañera lesionada por Susan, la entrenadora del ARN, Kathleen, sustituyó la uridina por una uridina disfrazada, la pseudouridina que no provocaba esa reacción del sistema inmune. 11 meses y un día ha sido el tiempo que ha transcurrido entre el descubrimiento del virus SARS-CoV-2 y este instante, el momento en el que la británica Margaret Keenan se convierte en la primera persona en el mundo en recibir una vacuna de ARN. Una realidad gracias a que Kathleen persiguió con tenacidad su denostada idea durante casi 4 décadas. Para finalizar esta charla, os diría que se podía haber titulado Remando en la oscuridad, pero como veis ya existe un libro con ese título. Su autora, Sandra Piñeiro, lo dedica a las que, como ella, luchan cada día en el mar de la anorexia, como ella lo sufrió, luchando contra esa tormenta día a día. Y según sus propias palabras, este libro, sus páginas están empapadas de agua salada. Todas estas metáforas marinas vienen a cuento porque Sandra también practica remo. En una regata, en julio de 2019, y a mitad de la prueba, a Sandra se le rompe el remo. A mitad de la regata, a Sandra se le parte el remo. Inmediatamente intenta sustituirlo por el remo de repuesto, pero cuando va a colocarlo en el soporte se da cuenta que ha saltado por los aires. El soporte ya no está. Duda unos segundos sobre lo que hacer. Sabe que es un peso muerto para sus compañeras y no quiere descoordinarlas por lo sucedido. Así que se coloca de nuevo en su asiento y vuelve a remar en el aire, con un remo invisible. En lo que sería la serie de abdominales más dura de su vida, se pone a remar, a seguir los movimientos con el ritmo y la coordinación de sus compañeras para mantener equilibrada la nave y para no descoordinar el movimiento de sus compañeras. Con ese remo invisible y contra todo pronóstico, ganaron la regata. El ARN es una molécula vulnerable. Por eso, como Sandra Piñeiro cuando sufría de la anorexia, por eso cuando el ARN va en la vacuna que nos ha inoculado a todos, se inserta en una nanopartícula lipídica, como el oso de peluche hizo con los $1000 que cruzaron la frontera húngara. El ARN es una nanoembarcación con una Sandra Piñeiro, la pseudouridina, que tiene un remo invisible
para no despertar al sistema inmune y que ya celebra regatas por todas nuestras células, cuya meta es finalmente salvar al mundo. Gracias.